¿ya? No voy a hablar ya, o sea, voy a hablar también del medio bíblico, de la forma bíblica de bautizar, pero no va a ser mi gran tema, ¿ya? No vamos a hablar tanto de inmersión como de trinitarismo dentro de la fórmula bautismal, ¿ya? Así que si pasamos someramente sobre el método de bautismo, va a ser únicamente porque no va a ser nuestro gran tema hoy. Dice la palabra del Señor, voy a empezar a leer desde el verso 11 en adelante. ¿Ven? Vamos a leer, ¿verdad? Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estamos aquí en el contexto de la resurrección, ¿verdad? Cristo ha resucitado, el Rey ha resucitado, está en vísperas de ascender a los cielos e inaugurar luego, desde Pentecostés en adelante, una época gloriosa que se llama los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, la premisa fundamental del reino es proclamar este reino, proclamar el Evangelio. Porque este lapso de tiempo que se llama los últimos tiempos, que es un lapso indefinido de tiempo, justamente es el tiempo que, según lo que dice el apóstol Pedro en su carta, es el tiempo donde Dios dispensa su paciencia para con aquellos escogidos que aún no están dentro del reino. Porque Él, según el pasaje de Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, en virtud de la paciencia que Dios tiene con su propio pueblo que ha de convertirse, ha dispensado este tiempo llamado los últimos tiempos para que la iglesia de Cristo proclame el Evangelio, para que las ovejas de Cristo vayan al redil de Cristo. Entonces, en este tiempo la premisa fundamental, como dije, es predicar el Evangelio del Reino. Dice, reunidos, verso 12, con los ancianos y habido consejo dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo buscaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice el escritor Mateo ahí. Pero, mientras estos soldados y estas autoridades civiles echaron a correr una mentira, Cristo echa a correr una verdad. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es el Evangelio? Porque también Cristo reúne a los suyos, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, quiero pedirte, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que en este tiempo, Padre, tú nos brindes, Señor, la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdame a mí, Señor, en mi debilidad, a poder predicar y enseñar tu palabra como es debido. Y, Señor, también a todos nosotros a poder no solamente considerar tu palabra santa, sino que actuar conforme tu voluntad nos pide. Pero no actuar, Señor, con la fuerza de nuestra carne ni de nuestro corazón, sino actuar, Padre, conforme a la gracia tuya que actúa en nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Mientras nuestra carne se resiste,
Padre, como dijo Pablo, en nuestro corazón, Padre, hay un anhelo de hacerlo por el todo, un anhelo por adorarte, por hacer las cosas bien delante de ti. Padre, guíanos en nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Padre, a glorificarte por lo que hacemos. Ayúdanos a glorificarte, Padre, con todo, Padre, lo que tú has puesto en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí está la gran comisión, hermanos y amigos, y es un pasaje clave dentro de todo lo que tiene que ver con comprender la naturaleza de la iglesia y la función de la iglesia en este mundo. Porque aquí tenemos al rey dando instrucciones a sus súbditos, ¿cierto? Antes de partir a la eternidad. Y este rey, primero que todo, manifiesta su grandeza, diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Nosotros no esperamos que venga Cristo para que comience a reinar. Cristo ya reina. Amén. Cristo es gobernador del cielo y de la tierra. A él le ha sido dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, nosotros necesitamos afirmar nuestro corazón de esa autoridad. De ninguna manera nuestro corazón puede inquietarse con las vicisitudes de este mundo, porque hay una garantía de que estamos bajo la potestad de Cristo. Aunque los tiempos sean difíciles, aun cuando la sociedad esté conflictiva, nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Amén. Por eso Pablo dijo, por ejemplo, tuvo expresiones como esta: si vivimos para Dios, para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, ahí hay un gozo dentro de esa declaración de que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, somos de Cristo, somos del Señor. Entonces, esa autoridad de Cristo nos da gozo y paz. Ahora, nuestro tema hoy es el bautismo. Y el bautismo está dentro de todo este contexto de la autoridad del rey y de la comisión del rey. Porque justamente es el bautismo uno de los medios a través de los cuales la iglesia de Cristo, quien es la embajada del reino de Dios en la tierra, es una de las maneras en que la iglesia de Cristo hace discípulos. Usted y yo no podemos sacar el bautismo de la labor de la iglesia. La labor de la iglesia está de alguna manera caracterizada por muchas cosas, pero una de ellas es el bautismo. Creo que nosotros no podemos encontrar más hermosura en la sencillez en que Cristo da sus enseñanzas, sus instrucciones. Nosotros, la verdad, seamos honestos, a veces nos complicamos y hacemos bien complicada muchas veces la teología tan sencilla que Cristo nos da. Y aquí nosotros, para entender la naturaleza y la función de la iglesia, nos basta con ver esta gran comisión que es tan sencilla. Como dije, es el rey no despidiéndose, sino dejando una comisión a sus hijos antes de retornar nuevamente a consumar todas las cosas. Pero yo quiero poner atención, primero que todo, a la autoridad que Cristo manifiesta en el verso 18. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Nunca olvidemos que la labor de hacer discípulos está sustentada por la autoridad de Cristo. ¿Entienden? Por la autoridad de Cristo. Si bien es cierto, nosotros nos desarrollamos en una sociedad y en un mundo donde hay autoridades, hay funcionarios, hay estructuras donde estamos inmersos que involucran autoridades de diferentes tipos, nunca debemos olvidar que Cristo está sobre todas las cosas. Obviamente, eso no nos debe llevar a una actitud de anarquía con respecto a las demás autoridades de ninguna manera. Deshonramos el nombre del Señor cuando caemos en ese tipo de conductas y pensamientos. Sin embargo, el hecho de saber que Cristo está por sobre todas las cosas nos ayuda a afianzar convicciones como las que el apóstol o los apóstoles tuvieron cuando fueron amenazados por las autoridades de los seguidores del Evangelio. Dijeron: no
la autoridad de Cristo es el sustento sobre el cual la iglesia hace su labor de hacer discípulos. Ahora, volviendo o más bien dicho, yendo al versículo 19, definimos no solamente la naturaleza de la iglesia, que es la embajada de este rey, ¿cierto?, que se fue y comisionó a este pueblo. No solamente es la embajada de este rey, de este reino en la tierra, sino que también ha sido puesta sobre la cabeza o sobre los hombros, más bien dicho, de la iglesia, una comisión, una labor, una función, una tarea. Y esta tarea, o este versículo 19 responde a la pregunta: ¿qué hace la iglesia en este mundo? ¿Qué hace la iglesia en este mundo? Muchos equivocan el camino en este sentido. Algunos piensan que la iglesia esencialmente está puesta para una labor social, por ejemplo. ¿Ya? Y si bien es cierto, tú y yo tenemos la posibilidad de actuar socialmente en este mundo, pero no es nuestra labor principal. No es nuestra labor principal. Si bien es cierto, la iglesia pudiera llegar a ser un medio a través del cual la corrupción en este mundo es más frenada, pero la labor principal de la iglesia es proclamar el Evangelio. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos míos, y ya vamos a llegar al tema del bautismo. La labor principal de la iglesia es hacer discípulos. ¿Ya? Usted pudiera decir: bueno, yo pensaba que era evangelizar, que era el evangelio. No, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lamentablemente, nosotros hoy en día, la mayoría del cristianismo, hemos heredado una visión dualista, neoplatónica de la vida. Y por ahí nos han enseñado a vivir todo. Decimos, una cosa es la iglesia, otra cosa es lo secular. Una cosa es mi vida espiritual, otra cosa es mi vida social. Y así dividimos todo. Y pensamos que la vida se trata de un dualismo, de dos mundos. De ahí a que nosotros hablamos así: vemos mi trabajo secular, ¿qué es? Entonces nosotros tenemos en nuestra mente una vida secular y una vida espiritual. Hermano, no es así. Tu trabajo secular es espiritual. Tú debes glorificar a Dios aún en tu trabajo. Todo es espiritual en la vida de un cristiano. Todo es espiritual. Todo tiene una connotación espiritual en nuestra vida. Todo tiene un solo fin último, que es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún los actos más sencillos, como comer o beber. Entonces, hermanos míos, en cuanto a la gran comisión es lo mismo. Y nosotros, en este dualismo que solemos tener, nos enseñaron muchas veces a que una cosa era el evangelismo y otra cosa el discipulado. Una cosa es tener a Cristo como Salvador y otra cosa es tener a Cristo como Señor. Entonces, muchas veces nosotros, al ser salvos, se nos dijo: no, pero tú tienes a Cristo como Salvador. Espero que un día lo tengas como Señor. Entonces, pasa eso en todo. ¿Cierto? En el pentecostalismo es lo mismo. Se nos decía: no, tú eres salvo, pero tiene que llegar un día donde tú seas bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, siempre hay un dualismo, hay dos vidas. Hay un acto de gracia, hay otro acto de gracia. Hay un acto donde parece que comienza la vida cristiana, pero otro acto donde algo pasa que sigue mejor hacia adelante. Entonces, en el mundo del cristianismo histórico se dice: no, que en este tiempo es el tiempo en donde tú aceptas a Cristo como Salvador, pero tiene que llegar un tiempo en donde ya tienes que reconocer a Cristo como tu Señor, que viene a ser el día de Dios. Y a este tiempo de acá, nosotros entendemos
como un tiempo en donde evangelizamos a la gente. Y al tiempo de acá, donde ya se supone que toma más compromiso la gente, decimos, aquí empieza el discipulado. Y eso nos lleva a tener un mal entendimiento de lo que es la vida cristiana. No, el discipulado comienza cuando tú naciste de nuevo. Y el discipulado no es una instrucción de conocimiento, no son 2 lecciones para llenar en un librito. El discipulado no son una gama de conocimientos que tú debes adquirir. El discipulado es la vida del maestro transmitida al creyente. Debemos entender el discipulado como se entendía en ese tiempo. Cuando se levantaba un rabino dentro de la cultura judía, cuando se levantaba un maestro, un rabí, que generalmente este rabí daba discursos públicos, ¿cierto? Enseñaba, se le daba autorización para enseñar en las sinagogas, y en la medida de que iba dando sus discursos públicos, sus enseñanzas en la sinagoga, en la medida que iba siendo escuchado, muchos de los que escuchaban decían, wow, me interesa, y se hacían discípulos de él. De tal manera que donde estaba aquel rabí, estaban sus discípulos. Y algunos eran discípulos de Nicodemo, seguramente, algunos eran discípulos de Gamaliel, como dice Pablo, fue criado a los pies de Gamaliel teológicamente, y todo rabí tenía sus discípulos. A veces eran muy poquitos, a veces era una gran cantidad. Habían rabíes que marcaban tendencia, que marcaban escuela, la escuela rabínica de Gilel, por ejemplo. Pero un discípulo era un discípulo porque seguía las enseñanzas de tal o cual maestro. Ahora, Cristo llega como rabino y enseña públicamente en las sinagogas. Lo escucha mucha gente y le sigue. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este rabino con los otros? Que este es distinto. Amén. Gloria al Señor por esta distinción. Porque este es el único rabí que se atrevió a decirle, deja todo y sigue. Deja tu barca y sigue. Los rabinos hacían eso. Los rabinos judíos se conformaban con tener audiencia, público, partidarios. Pero este rabí quería todo. No solamente quería los oídos de esa gente, quería su corazón. Amén. Y fue tal el impacto que muchos experimentaron un cambio profundo en sus corazones, a tal punto que hicieron cosas que ni tú y yo haríamos tal vez de una vida. Dice, y dejando todo, le siguieron. Dejando todo, le siguieron. Y ellos mismos declararon, después nosotros, Señor, hemos dejado padre y madre, hemos dejado todo, Señor. Bueno, este rabí era especial. Había algo especial. La gente pudo notar eso. Siempre recuerdo los momentos, o el momento cuando Cristo calma la tempestad, y una de las cosas que los discípulos manifiestan en Dios, ¿con qué tipo estamos? ¡Wow! Es tremendo ese Señor, tremendo ese rabí. Entonces, ya entendemos, van entendiendo los apóstoles, los discípulos, que este rabí no solamente espera ser escuchado, no espera solamente que esta gente que se llaman sus discípulos sea gente que sigue sus enseñanzas, sino que también esencialmente que sigan a Cristo con toda su vida. Para ser un discípulo de Cristo hay que nacer de nuevo. Porque ser un discípulo de Cristo es ser parte del reino de Dios, es ser parte de la familia de Dios, es ser salvo, es ser perdonado, es ser justificado. Todo eso. Por eso nosotros necesitamos hacer una diferencia, necesitamos sacarnos esta diferencia que tenemos en nuestra mente
de entender que una cosa es cuando el individuo se salva y otra cosa es cuando el individuo se discipula. Y si bien es cierto, es muy difícil sacar de nuestro vocabulario eso de ya, ahora le vamos a hacer un discipulado, debemos entender de buena a primera que el discipulado comienza cuando nacemos de nuevo. Este rey da instrucciones al pueblo de Dios, que está de alguna manera representado en los 12, en esa oportunidad, en los 11 más bien dicho, y le dice que vayan y hagan discípulos. ¿Ya? Ahora, esta palabra, seguramente lo han visto en alguna oportunidad, pero esta palabra "y" no está en imperativo en el original, ¿ya? Sino que es una palabra que implica una actividad permanente, mientras van o yendo por ahí. En el fondo, la idea que quiere transmitir esta palabra es: hagan lo que hagan en la vida, estén haciendo lo que estén haciendo, vayan donde vayan, tienen que estar haciendo discípulos. Hagan discípulos. El imperativo aquí es hacer discípulos. Hagan lo que hagan, vayan donde vayan. Debemos hacer discípulos. Pero vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos, por lo tanto, debemos entenderlo como exactamente un sinónimo de evangelizar, de llevar el evangelio a las naciones, de llevar el evangelio a los perdidos, de proclamar el evangelio. Estos últimos tiempos, la etapa donde nosotros estamos inmersos, se caracteriza por gente de Dios predicando a Cristo. En un escenario muy difícil, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos. Serán peligrosos. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Bueno, ahí está el bautismo. Porque si bien es cierto, Cristo no necesariamente nos da definiciones de diccionario respecto a qué sería el bautismo, qué es evangelizar y todo eso, sin embargo, nos enseña en este texto cuáles son los elementos fundamentales en el hacer discípulos. Obviamente, aquí no está explícitamente explicado la idea de que para ser discípulos hay que predicar el evangelio, porque eso está implícito, ¿ya? Porque va a ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un convertido, un creyente en Cristo. Por lo tanto, está implícita la idea de que aquí hay gente convirtiéndose a Cristo. Ahora, la manera, la dinámica de cómo va realizándose la labor de la Gran Comisión tiene dos aristas, ¿ya? A las cuales nosotros debemos poner bastante atención. Primero, ¿de qué manera hacemos discípulos en todas las naciones? Bueno, bautizándolos y enseñándolos. ¿Ya? Son los dos verbos que nos indican la manera en cómo nosotros cumplimos la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Hacer discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Bautizándolos y enseñándolos. Y como ven ustedes en el verso 20, que en cuanto a la labor de enseñarles, en esta labor de hacer discípulos, hay elementos que son fundamentales para entender qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. También en el verso 19 hay elementos fundamentales para entender qué es el bautismo y cómo bautizamos. Vamos al verso 20, dice, enseñándoles que le debo enseñar, que guarden, es decir, que obedezcan, que se sujeten a, que vivan consistentemente con todas las cosas que os he mandado. La enseñanza de Cristo. Y mire, interesante, dice, no dice enseñándole todas las cosas que os he mandado. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que enseñamos nosotros? ¿Cuál es el enfoque de esta enseñanza? Enseñándoles que guarden. Es una
instrucción orientada a la obediencia a Cristo. Y eso es consistente con lo que Pablo decía. Porque su labor en enseñar, dice a los corintios, y a poner todas las armas espirituales a la labor de la enseñanza, dice, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué la obediencia a Cristo? ¿Y por qué la sujeción a lo que Él dice? Porque Él es el Rey. Porque toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la labor de enseñar es consistente con lo que Cristo dice de sí mismo. Él es un Rey que ha dado mandatos y espera que sus súbditos, que sus seguidores guarden esos mandatos. ¿Y cómo deben guardarlo? Bueno, primero hay que enseñarles. A lo que voy yo, a que la enseñanza incorporada a la gran comisión no solamente está orientada a transmitir conocimiento, sino está dirigida a cultivar un corazón sumiso al Rey. ¿Qué debemos enseñar? No cualquier cosa. Que guarden las palabras de Cristo. ¿Y qué debemos enseñar a guardarles? No cualquier cosa. Todo lo que era enseñado. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Entonces, a lo que voy en el verso 20, hermanos míos, es que hay elementos que nos llevan a comprender claramente la manera en que nosotros debemos disponer la enseñanza cuando hablamos de llevar a cabo la gran comisión. Nosotros esperamos que el inconverso se convierta a Cristo con la idea de que este inconverso, que ahora es creyente, logre vivir una vida de sumisión al Rey, en obediencia al Rey, como parte de su reino, viviendo y sirviendo al Rey. Entonces, ¿para qué? Para eso es importante que nosotros les enseñemos no solamente los mandamientos de Cristo, sino que también cómo guardar esos mandamientos. Cómo guardar. Y ahí vienen muchas cosas incorporadas en ese elemento. ¿Cómo debe aprender a guardar? Bueno, debe entender que ni usted ni yo podemos obedecer a Dios por nuestra propia fuerza. Tiene que depender del Espíritu Santo, tiene que buscar de la gracia de Dios, tiene que depender de los medios de gracia y tantas cosas que hay que incorporar. Ve que en un mundo, pero tiene su fuente en ese par de cosas sencillas que el Maestro nos dice. Asimismo, el bautismo es parte de esta labor de hacer discípulos. Y tal como en cuanto a la enseñanza de lo que Cristo dijo y a las enseñanzas de Cristo y a toda la palabra, también el bautismo tiene elementos fundamentales que nos hacen entender qué es lo que es el bautismo y cómo se define y cómo se lleva a cabo. La manera en que nosotros debemos hacer discípulos a todas las naciones, primeramente es bautizándolos. ¿Ven? Y pudiéramos nosotros entender este texto, si lo sacamos de contexto, imagínense que fuera el único versículo que existe acerca de él. Nosotros pudiéramos concluir equivocadamente que a través del bautismo nosotros salvamos la gente. O que a través del bautismo un individuo se hace discípulo de Dios. Pero como los textos de la Biblia no están aislados, sino que son parte de un todo, y que el mismo Dios que instruyó a Mateo para escribir aquí es el mismo Dios que autor de toda la Biblia, y la Biblia no se contradice. Amén. No podemos obviar los textos donde dice que el que cree es salvo, que todo aquel que cree no es condenado, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y si crees que puede, y la fe en Cristo es el elemento fundamental a través del cual opera la salvación, no el bautismo.
El bautismo no salva. No salva. El bautismo tiene un elemento, el valor del bautismo es tener un elemento simbólico de la salvación. El bautismo representa lo que Cristo hizo en nosotros y con nosotros. Y cada vez que el apóstol Pablo habla del bautismo, quiere dar a entender esa idea de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a verlo enseguida. Pero el bautismo no salva. Pero sí, a pesar de que no salva, el bautismo es importante. El bautismo, que muchos pudieran decir, aquí aparece con Juan el bautismo y antes, ¿qué sabemos del bautismo? No siempre existía. Solamente en el Antiguo Testamento se le tiene otro nombre, habían los lavamientos, habían las purificaciones de los judíos que se tenían que purificar y para eso tenían que sumergirse en agua, lavarse y todo eso. Sin embargo, el bautismo propiamente tal como lo comienza a practicar Juan el Bautista y luego como lo comienza a practicar en forma distinta en cuanto a lo que significa Jesucristo y también la Iglesia, el bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento tiene un alto elemento simbólico como tal. Porque el bautismo en tiempos del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, a sus comienzos, tenía un elemento identificatorio. Cuando un gentil prosélito se convertía al judaísmo, tenía que ser bautizado. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ahora él se está identificando con la fe judía. Entonces todos ellos tenían un ritual que seguir para identificarse con él. Tenían que ser circuncidados. Tenían que hacer tal o cual rituales. Es decir, habían elementos externos que servían como simbolismos identificatorios de lo que estaban haciendo internamente. Y los elementos externos indicaban que ellos estaban asumiendo un nuevo compromiso con aquellas nuevas cosas. Y viene Cristo. Y los suyos son bautizados. Pero así como Cristo se destaca a los otros rabinos, todo lo que hace Cristo y todo lo que dispone Cristo se destaca por sobre todas las cosas. O sea, la cena del Señor es superior a la Pascua. Amén. Amén. Porque lo que simboliza es superior. Hebreo está lleno de este lenguaje. Cristo es mayor que los ángeles, es mejor que Moisés, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, es mejor. Y todos los simbolismos que hay dentro de la fe cristiana son superiores. O sea, simbolizan algo superior. Y si en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, o más bien en los tiempos de Cristo también, se identificaba los prosélitos que se hacían judíos, bautizándose, el bautismo cristiano simboliza no solamente el hecho de que ahora soy seguidor de Jesús, sino que simboliza toda la realidad que sucede dentro del corazón cuando yo me convertí a Cristo. Esa transformación de ser muerto espiritual a estar vivo, eso de pasar de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de estar muerto y ser resucitado, todo eso contiene el simbolismo bautismo. No es un mero ritual, sino que es un simbolismo bastante profundo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Y nos vamos a dar cuenta de este simbolismo. Y con Pablo no necesariamente Pablo estaría hablando del bautismo en agua aquí. O sea, aquí Pablo no está dando instrucciones ni doctrinas sobre el bautismo en agua, pero evidentemente es lo que hay en su mente. ¿Me entienden?
Evidentemente, dice, capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, note ya y comienza a hablar de la realidad interior que sucede en el cristiano siendo salvo. Los que ya hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando tú fuiste salvo, fuiste bautizado en Cristo? Eso es lo que está diciendo. Por eso digo que no está hablando esencialmente del bautismo en agua, sino que está hablando del bautismo en Cristo, que el bautismo en agua lo simboliza. ¿Ya? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, tú has sido incorporado, bautizado en Cristo. El Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo y te incorporó al cuerpo de Cristo. Eres parte de Cristo. Pero ha sido bautizado en su muerte. ¿Ya? Así como Cristo murió, tú moriste. Porque somos sepultados, muerte, sepultura. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo de Cristo. Dios me bautizó, me insertó, me sumergió, si quiere decir, si quieren entenderlo así, me sumergió en la vida de Cristo, me dio vida espiritual, he sido levantado, resucitado por Cristo. La idea. He sido sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ahí está la salvación. Tu experiencia como salvo, si has sido salvo, tu experiencia de haber sido salvado, la misma experiencia de Cristo. Tú moriste en Cristo, te tomó el Espíritu Santo, te puso en Cristo, moriste. No eres tuyo. Esa es la idea de morir. Ya no eres tuyo, eres de Cristo. Pero gloria al Señor que Él en esa muerte te dio nueva vida. Pero para que en esa nueva vida tú vivas para Él. ¿Para qué? Así como fuiste, Cristo murió, tú moriste. Y así como Cristo resucitó, tú resucitaste. Y eso es lo que simboliza el bautismo. El ser sumergido, ¿cierto?, en Cristo, el ser inmerso en Cristo para experimentar en Cristo su muerte y su resurrección. Y eso lo simboliza el bautismo. El significado del bautismo, hermano, es el hecho de que representa lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Se entiende eso? ¿Amén? Bueno, vamos a hablar acerca del bautismo en cuanto a lo que simboliza. Simboliza varias cosas del bautismo. Esencialmente la salvación, pero varios elementos de la salvación. Para que entendamos un poco qué simboliza concretamente el bautismo, yo voy a darle algunos puntos que los extraje del libro El cuerpo de Cristo del pastor Sofía Michelet, y que ahí enumera las cosas que realmente simboliza el bautismo. Primero, el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Recién lo vimos. ¿Amén? Amén. Eso simboliza, nosotros morimos y resucitamos a una nueva vida. Amén. Morimos y resucitamos a una nueva vida. El bautismo no es lo que nos une a Cristo. Amén. Tú no eres unido por el bautismo en agua. No, el bautismo en agua simboliza eso. Tú fuiste unido a Cristo por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Entonces el bautismo no nos une a Cristo, pero eso que sucede por medio de la fe
es simbolizado a través del bautismo en agua. Porque dice Pablo que nosotros somos sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, recitando Colosenses 2, y mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tú en el bautismo mueres y resucitas a una nueva vida. Amén. ¿Cómo llegaste a tener nueva vida? No fue mediante el bautismo, sino por la fe en Cristo. Pero el bautismo simboliza Cristo. Segundo, debido a que el agua es un símbolo universal de purificación, el bautismo también simboliza el perdón o el lavamiento de nuestros pecados. El bautismo no lava los pecados, pero simboliza el lavamiento que Dios te hace. Amén. Simboliza. Siempre recuerdo una persona que yo conocí y llegó a bautizarse a la iglesia donde yo estaba. Y ahí estaba candidato al bautismo y faltaba poco para bautizarse. Y en ese tiempo no se tomaba mucha seriedad al tema del por qué. Solamente había que bautizar porque la iglesia se veía bonita como más bautizar. Y se le preguntó, ¿y por qué bautizaste finalmente? Y dijo esta persona, no, lo que pasa es que a mí me han pasado muchas cosas últimamente. Incluso muchos ruidos en mi casa. Y había una serie de cosas que le pasaban. Y en el fondo él quería bautizarse para espantar los espíritus chocarreros. Para espantar las malas vibras. Y casi se bautiza. Menos mal que alguien le preguntó por ahí. No, el bautismo no hace nada en sí, es un símbolo del lavamiento de nuestros pecados. El bautismo no nos purifica del pecado. Eso solamente puede hacerlo la sangre de Cristo. Pero el bautismo simboliza eso. Ningún ritual puede purificar los pecados. Pero aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo testifica públicamente de esa realidad a través del bautismo. Tercero, el bautismo también simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Si ahora eres uno con Cristo, también eres uno con todos aquellos que son de Él. No puedes tú bautizarte y nunca más venir a la iglesia. No, porque tú eres unido al cuerpo de Cristo. Uno quiere disociar a Cristo con su cuerpo, no, tú no puedes disociarlo. ¿Ya? No, eso es como si viéramos nosotros en la calle gente sin cabeza. No, la gente sin cabeza no existe. Tú le cortas la cabeza a alguien y se muere. Tú le sacas a Cristo del cuerpo y no existe nada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No existe, hermano mío, y si hay esa idea en ti, sácala de tu corazón porque es pura carne. Eso de que yo sirvo a Cristo pero no voy a la iglesia, eso es una privilegio teológica. No existe eso. Tú fuiste salvado para vivir en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué haremos? Dijo Pedro. O sea, los judíos le dijeron a Pedro, ¿entendemos qué? A lo que Pedro le respondió, arrepentíos y sed bautizados, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Y se añadieron aquel día, se bautizaron y se añadieron a la iglesia a través del bautismo. Entonces el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo, nuestra purificación de los pecados y también de la unión con su pueblo. Todo esto ocurrió en nosotros al momento de la conversión. Nosotros cuando nos convertimos a Cristo fuimos unidos a su cuerpo, fueron purificados nuestros pecados y fuimos unidos, ¿cierto?, al pueblo de Dios. Y todo esto simboliza el bautismo. De tal manera que el que se bautiza dice, yo ahora soy un hijo de Dios, ahora vivo para Cristo y ahora soy parte de esta familia. La iglesia es el medio principal a través del cual lleva a cabo su plan. Y la iglesia, para llevar a cabo el plan de Dios, ha de bautizar a los niños.
Bueno, no voy a hablar del método bíblico en términos de la inmersión o qué sé yo, ¿cierto? Sino que voy a hablar primero de la causa, de la razón bíblica. La razón bíblica es como dijo Felipe al Etíope, si crees, bien puedes. Todo creyente en Cristo debe ser bautizado. Sí. Ahora, no significa que si alguien no se bautiza no va a ir al cielo. No. Pobrecito el ladrón de la luz. Pero Cristo le dijo, vos vas a estar conmigo en el paraíso. No se bautizó, no asistió a una iglesia local. Y ahora otros se van a decir, ¿qué me dicen? Bueno, entonces no es necesario ir a la iglesia local. No, es otro contexto. Algunos quieren ahí buscar justificar su infidelidad, pero la norma, el mandamiento de Dios es bautizar. Y Felipe le dijo, o el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, hay mucha agua, ¿quién quiere que yo sea bautizado? Y ahí le dijo Felipe, bueno, si cree, bien bueno. Es decir, la fe en Cristo, el nuevo nacimiento, es el requerimiento fundamental para que alguien se bautice. Ahora, si alguien profesa fe en Cristo, debe bautizarse. Entonces, la razón bíblica para bautizarse es haber creído. Esa es la razón. ¿Por qué te vas a bautizar? Porque Dios te bendiga. Y quiero testimoniar públicamente con este bautismo que yo soy parte de su cuerpo. Amén. De quien me ha dado nueva vida, que muerta mi vida antigua y que he resucitado una nueva vida. Quiero dar públicamente un testimonio de ello. Ahora, ¿cuál es la fórmula bautismal? Y aquí voy a concluir y voy a terminar diciendo el por qué necesitan algunos de ustedes bautizarse nuevamente. Porque la fórmula bautismal la pone Cristo, no la pone Pedro. Uno dice, sí, pero Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesús. Pedro no tiene autoridad para imponer una fórmula bautismal. Entonces, ¿por qué Pedro dijo eso? Bueno, responde a un contexto específico. Es como si yo le dijera a mi hijo, están mis dos hijos, y le dijera al mayor, hijo, dile a tu hermano menor que no vea tele mientras yo voy a salir. Y llego y todo está viendo tele. Y está viendo Bluey. ¿Qué pasó? ¿Están todos viendo tele? No, lo que pasa es que no tienes que decir que no mira tele. Así que él me dijo, pero me dijo que solamente podía ver esto. ¿Entiendes? O sea, ¿a quién le debe hacer caso más bien mi hijo menor? ¿A mí? ¿O a la interpretación equivocada o a la licencia que se tomó mi hijo mayor? A mí. Porque yo establecí el mandamiento. Entonces, si hay un castigo o que sea una sanción, va a ser en función de lo que yo dije, no lo que... Ahora, no estoy diciendo que Pedro cometió una infracción al decir eso, porque responde a un contexto. Pero lo que yo voy al hecho de que aquí lo que vale es la fórmula que dio el rey. No los súbditos. ¿Ya? El rey. Y el rey dijo bautizándoles en el nombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que hay un singular ahí, en el nombre. ¿Cuál es este nombre? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios Trino. Es el Dios Trino. Entonces, algunos solo Jesús toman esto y dicen, bueno, es que Pedro dijo en el nombre de Jesús, por lo tanto, ¿cuál es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahí justifican el modalismo, que dice que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres distintas. Y eso no es viable bíblicamente, porque tú no puedes, por esa idea, justificar o responder a o entender lo que pasó en el bautismo de
del mundo. Tú no puedes responder desde el modalismo eso. No puedes. Sí, pero que esto otro no se entiende. ¿Y quién te dijo que había que entender a Dios? ¿Quién te dijo que había que entender a Dios? Gloria al Señor, que la Biblia nos dice, el que entiende será salvo. No el que cree será salvo. Por lo tanto, hay muchas cosas que son artículos de fe que nosotros necesitamos abrazarlas por fe. No porque las llegamos a entender o no entender. Y la Trinidad es una de ellas. No conozco a persona alguna que haya logrado explicar la Trinidad. He leído a Tertuliano, de Tertuliano para adelante. Bueno, para tú también, por favor. Y nadie ha dicho, mira, lo que pasa es que la Trinidad es esto. No. Intentamos, ¿cierto? No es como el agua que tiene sólido, líquido y gaseoso. No. Porque sigue siendo la misma agua. No, porque no hay forma. El tiempo, el espacio y la materia. No. Hay intentos, hay acercamientos. No podemos, porque Dios es infinito. Y se revela así. Es así. Dios se revela como un Dios único, pero en tres personas. Y ese Dios único, la segunda persona, ese Dios trino, es una sola esencia, una sola naturaleza. Y ese Dios trino, que es una sola sustancia, esencia y naturaleza, la segunda persona, pero son tres personas, nosotros no entendemos eso. No, lo que tú y yo entendemos así claritamente, que nadie tiene que explicarnos que somos nosotros. Nosotros somos una persona que tenemos una naturaleza y tenemos una esencia. Entonces no entendemos esa realidad de una esencia de tres personas. No, dos cosas que se llaman. Y tienes ahí a la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre. Y ya tienes ahí un Dios es una persona con dos naturalezas. Se enreda la suya. Y ahí tienes a nosotros siendo salvos y ahora hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces, esto de la naturaleza y persona es algo que nuestra mente no acaba de entender. Es parte de los misterios de Dios, pero es así. Entonces, la fórmula trinitaria es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo mandó, ese es el precepto del Rey. Toda potestad le dada en el cielo y en la tierra, está hablando con autoridad del Rey, diciendo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlo. Discípulo que se convierta, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos se están identificando con el Dios Trino. Porque ellos están asumiendo una vida bajo el gobierno del Dios Trino. Porque ellos de alguna manera están testificando con ese bautismo que ahora son hijos de este Dios Trino, parte del pueblo de Dios, parte del reino de Dios. Y de esta manera Cristo cumple muchas cosas, porque Cristo vino a hacer una labor no por las del mismo, ¿cierto? Que decía él, yo no hablo lo de mi cuenta, no hablo lo que yo quiero hacer, no, todo lo que el Padre me dice, eso digo, todo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Y Padre después le dice a los suyos, le conviene que yo me vaya, porque así no vendría, si yo no me voy, no viene el Espíritu, entonces conviene que yo me vaya, va a venir Él, pero Él tomará de lo mío y le hará saber. O sea, los tres funcionando perfectamente. En virtud de esto, por eso es que es necesario que el creyente se identifique con ese Dios Trino, porque la salvación es dispuesta para nosotros desde esa Trinidad, el Dios Padre, desarrollando este plano redentor, el Dios Hijo concretándolo con su muerte y el Dios Espíritu
Santo, llevando esa salvación a cada corazón inconverso que ha de ser creyente. Ese es el Dios Trino. Por eso tú y yo nos identificamos con el Dios Trino a través del bautismo. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué dice bautizándolos en el nombre, bautícese de todo en el nombre de Jesús? ¿Por qué el libro de Hechos, en un par de ocasiones los apóstoles dicen bautícense en el nombre de Jesús? Bueno, por muchas cosas. Ya, vamos ahí al capítulo 2 de Hechos. Dice lo siguiente. Al oír, verso 37. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ojo, es el mismo que un par de días atrás que yo no conozco. ¿No? Pero ahora ha sido lleno del Espíritu Santo y ahora está haciendo el historia. Ahora, ese Jesús que vosotros crucificasteis, a ese Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se vieron en apuro. Mandamos al Dios del cielo. Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Aquí no está diciendo que el bautismo trae perdón de los pecados. Está diciendo que el arrepentimiento trae el perdón de los pecados. Y el bautismo enfatiza el hecho de que cada uno de los que se arrepienta tiene que bautizarse. Pero el perdón de los pecados es en virtud del arrepentimiento, no del bautismo. ¿Ya? Eso lo podemos ver por cómo está conjugado ahí el verbo. Bautícese cada uno. Arrepiéntanse todos, pero cada uno debe bautizarse. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, esto responde a un contexto, obviamente. Todo el tenor que tiene el sermón de Pedro, que lo da, ¿a quién lo da? En Pentecostés, a los judíos. Toda esa gente era judía. Y muchos de ellos son exactamente las mismas personas que le dijeron: ¡crucifícale! Y hay muchos de ellos ahí. Y estas personas llegaron a una convicción de pecado tal que dijeron: wow, están perdidos. Y por eso la intencionalidad aparente de Pedro aquí es enfatizar de que ahora ellos ya no deben rechazar a este Jesús, sino identificarse con él. ¿Entienden? Y aquí Pedro nos está dando una instrucción de cuál es la fórmula bautismal correcta, como Cristo lo hizo, sino que está en virtud del contexto que está viviendo después del sermón a esos judíos que habían rechazado a Jesús. Ahora le dice, ahora a ese mismo Jesús que ustedes mataron, que ustedes rechazaron, ahora bautícense en su nombre, identifíquense con él, entreguen su vida a él. Pero nos está dando un precepto, Lucas está narrando un acontecimiento histórico. No está definiendo doctrina, no está estableciendo teología, está narrando lo que pasó. Es como el baile de la misa, ¿no? Entonces bailamos. O sea, no, la narrativa histórica no está en virtud de edificar doctrina, sino de escribir algo de un suceso. ¿Entiendes? Sí, la narrativa histórica puede sustentar o podemos de alguna manera evidenciar la doctrina, pero la doctrina la define Cristo, la define Pablo en sus cartas, la define quienes desarrollan la doctrina. Pero los acontecimientos históricos que pasan aquí son acontecimientos históricos inspirados por el Espíritu Santo, pero que nos dan a entender la dinámica de la obra de Dios, como se va dando. Entonces lo que hace Pedro aquí es enfatizar a Jesús, porque ellos mismos rechazaron a Jesús, ahora deben identificarse con ese Jesús. ¿Y de qué manera ahora se iba a identificar con él? Bautizando.
De hecho, en el capítulo 8, si no lo hubiera contado acá, los samaritanos. Verso 4, los que habían sido esparcidos iban por todos lados, predicando a Cristo, ¿ya? Y haciendo todo lo que tenían que hacer, obviamente. Llegaron a Samaria, gran gozo había en esa ciudad, dice el verso 8, por lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo ahí. Y dice, verso 15, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ves? Ahí tenemos gente que se había identificado con Cristo, pero no había recibido el Espíritu. ¿Y qué hacen? Bueno, vienen los apóstoles, le ponen la mano y reciben el Espíritu. ¿Es así como es? ¿No? Porque vamos a donde sí se desarrolla la teología, a donde sí se desarrolla la doctrina, y nos dice Pablo que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se equivocó Pablo o se equivocó Lucas? No. Solamente aquí estamos en es un tiempo de no receso. Transición. Es un espacio de transición donde pasa de la cultura judaica a la cultura cristiana, la iglesia. Y entonces, en periodo de transición, suceden cosas que no marcan la norma. Como esto de ser bautizado en el nombre de Jesús, como esto de recibir el Espíritu Santo días después, todas esas cosas. Y ahí tienes a Legión que se bautizó y se fue y nadie sabe qué pasó con él, no se hizo miembro de ninguno de la iglesia local. Entonces no hay que ser miembro. Todos toman así de hechos, ¿ya? Y hechos es el nido teológico de muchos. No, Hechos es un espacio de transición donde el pueblo de Dios pasa de una mentalidad judaica a una mentalidad cristiana. Pero ya tienes después de Hechos 28, tienes a Pablo y a los apóstoles desarrollando la doctrina y la teología que es el fundamento de nosotros. Y ahí establece normas y establece principios y mandamientos que son los que rigen nuestra iglesia hoy. Y así como Pablo vuelve a decir, no, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. No como aquí, que del día después. Entonces Pablo se alinea con lo que Cristo dijo. No, un día el Espíritu va a vivir dentro de ustedes. Entonces Pablo se alinea. Entonces los apóstoles se alinean, dando a entender que los lineamientos originales son los que valen, los de Cristo. Por lo tanto, lo que aquí vale lo mismo en la teología trinitaria. No lo que sucede en el libro de los Hechos, que son circunstancias especiales en el tiempo de transición. Tú y yo no podemos tomar el libro de los Hechos y edificar una doctrina en base a lo que dice ahí. Podemos sí afirmar doctrina, o sea, podemos ejemplificar doctrina en el libro de los Hechos, pero no fundamentarla ahí. ¿Ya? No fundamentarla ahí. Y aquí va, los pentecostés hablaron todos en lengua, sí, pero veamos qué dice la lengua Pablo. Ahí está el fundamento, no en Hechos. Es así como pasa. Entonces, necesitamos entender eso para entender el por qué Pedro insiste en un par de oportunidades en que los judíos necesitan bautizar, que los judíos, ojo, necesitan bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Ven? Lo cual es una clara evidencia de que, hermanos míos, nunca la instrucción a la iglesia fue bautizar a los creyentes solamente en el nombre de Jesús, sino que la fórmula bautismal es la que el rey, desde su autoridad, dejó, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo
nosotros hablamos de la necesidad de algunos de ustedes de bautizarse de nuevo, no estamos hablando de la necesidad en virtud de la razón por la cual ustedes se bautizaron. Lo más probable es que ustedes se bautizaron por la razón correcta, por haber creído. Tal vez no. No sé qué entendimiento tenían del bautismo, si salvaba o no salvaba. Pero sí, creo que la necesidad pasa por la fórmula de vida. Porque el bautismo es identificatorio. Y nosotros no somos judíos necesitados de identificarnos con el Jesús que rechazamos, sino que somos gentiles que necesitamos identificarnos con el Dios Espíritu. Y en ese sentido, la instrucción para la iglesia siempre va a ser que nosotros debemos bautizarnos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado ese pastor, pero es grande. Toda la razón. Pero ese detalle pierde su calidad de detalle cuando vemos el contexto en el cual fue dicho. Pudiera tomar ese mismo argumento y decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que son detalles. Vamos a hacer de todo un detalle. Llegamos de todo un detalle y vamos a tener un cristianismo superficial, un compromiso, y ahí podría decir ya no así, sin ningún compromiso y sin ninguna profundidad, sin ningún entendimiento, y vamos a decir, pero ¿por qué hay un problema? Es un detalle, ¿no? O sea, si Cristo mismo dijo en una tilde y una jota va a estar esta ley, y yo le da importancia a lo que nosotros hacemos. ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? No, cuando ustedes me hicieron esto a mí, ¿qué me llevo? Detalle. Nosotros se nos van a veces. En esos detalles muchas veces está un acto muy grande de obediencia. Muy grande de obediencia. ¿Bien? El obviar esos detalles a veces es una muestra muy grande de desobediencia. ¿Bien? Así que, hermanos míos, el Señor nos da la gracia y les da la gracia también para delante del Señor tomar esta decisión. Es importante, creo yo, de pasar por las aguas del bautismo. Amén. No respondiendo a la razón correcta, tal vez, pero sí atendiendo a la fórmula bautismal correcta, que es la divinidad. Ustedes, si un día fueron muchos de ustedes comunitarios, hoy día quieren identificarse con el Dios Trino, porque es el Dios Trino que nos ha salvado. Amén. Y en ese amor por Él, ustedes seguramente van a poder vivir nuevamente el bautismo en las aguas. Amén. Dios lo bendiga. Pastor Daniel. Amén. El Señor nos bendiga, amados hermanos. Amén. Ayudemos a nuestro Dios. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por esta exposición de la palabra acerca del bautismo. Te damos gracias, Señor, porque nos has abierto el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no agradecer a nuestro amado Dios que nos ha sacado de tan grande error, que nos ha permitido solo por gracia hallar misericordia para el oportuno socorro? Gracias te damos, Señor, porque has puesto en cada hermano y hermana un corazón humilde, Señor. Un corazón que por obra del Espíritu Santo de Dios está dispuesto, Señor, a seguir aquella ordenanza que explícitamente has dejado en la Sagrada Escritura. Dios Padre, haremos todo esto en honor a ti. Y te agradezco porque nuestros hermanos están con la gran disposición, Señor, de no ser obediente al hombre o a una denominación, sino ser obediente al dador de la vida, a aquel
del cual dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque fuera de ti, oh Dios, no hay quien salve. Amén. Agradecemos, Señor, por este día del Señor, que hemos estado junto a nuestros hermanos, junto a los pastores, Señor, que nos acompañan, junto también, Señor, a aquellos hermanos que también han estado con ellos. Por amor de tu santo nombre, te ruego, oh mi Dios, que en esta semana, Señor, que nos deparas en este tiempo, Señor, puedas guardarnos y puedas permitirnos, Señor, tanto como decía el devocional, como decía también, Señor, la exposición de tu palabra, guardar, Señor, tus preceptos y mandamientos. Atesorarnos, Señor, en nuestro corazón para mostrar el amor que tenemos a nuestro Dios. Por la Escritura ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te ruego, Dios mío, que la gracia y la paz de nuestro Dios sea en cada una de nuestras vidas. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del amado Jesús. Amén. Que tengan